Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer y un privilegio estar pudiendo dar esta pequeña plática aquí en la casa de María Sabina, de hecho en el altar que se ha ido formando estos últimos años y probablemente décadas, luego nos contará Andrés. Y bueno, era un poco casi como parte de mi ofrenda de agradecimiento a María Sabina y a todos los descendientes, esta pequeña plática que he titulado El legado de María Sabina, 1955-2026. De hecho, la primera ceremonia en la que participó unos occidentales, una ceremonia de hongos, fue el 29 de junio de 1955, así que hace 71 años, un mes y 2 días. Hoy. De hecho, cuando estuve aquí en noviembre pasado, era casi el 70 aniversario, acaba de ser. Ahora acaba de ser el 71, pero de hecho el 70 aniversario de cuando se publicó el artículo en la revista Life en 1937, 13 de mayo, que fue cuando realmente se dio a conocer y pasó todo lo que pasó, que de eso no voy a hablar tanto hoy. Será el 13 de mayo del 2027, el 70 aniversario de realmente el 29 de junio del 55 fue el momento en el que María Sabina abre el conocimiento del ritual de los hongos, que está totalmente desconocido por los occidentales. Y entonces voy a hablar un poco de todo lo que pasó después de eso, de una manera muy resumida. De hecho, también otra cosa que he hecho, esta es la imagen original de, además Guasón trajo, o sea, ya se llevaba 20 años buscando esta conexión de si realmente había alguna sustancia, algún hongo que fuera, que produjera estos efectos. Había quien decía que sí, había quien decía que no. Vino por aquí Richard Van Sultes 20 años antes, se encontraron los hongos, pero nadie les contó nada de la ceremonia. Pero todo esto viene de que los españoles, lo siento mucho, pues yo soy vasco, así que también los hemos sufrido a los españoles. Claro, casi lo primero que hicieron al llegar aquí fue prohibir los rituales. Entonces, afortunadamente no desaparecieron, se fueron al underground y entonces por eso hubo ese secretismo, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces cuando la situación cambió, yo creo que no se atrevían, no querían, tenían miedo y probablemente querían conservar ese secreto, ese legado, ese conocimiento, pero al final fue María Sabina la que realmente fue la que invitó por primera vez a Guasón en el 55. Entonces se tomaron estas fotos. Guasón tuvo su experiencia con su mujer, que era una mujer rusa, María Pavlova. Entonces esto fue lo que después se publicó en el 77, en el 57. Lo que luego hice para ir a una conferencia que di en el Instituto Nacional de Psiquiatría el otro día fue revertir la imagen. Es decir, esta es la imagen original, o sea, esta es María Sabina dándole el hongo a Guasón. Claro, yo creo que ahora lo que tiene que pasar es esto, o sea, que Occidente sea recíproco y dé de vuelta, pues no a María Sabina, pero pues a sus descendientes que están intentando conservar y conservando la tradición, su legado, pero también la cultura mazateca. Tendría que haber alguna reciprocidad, porque de esto no voy a hablar mucho hoy, pero realmente Guasón se llevó el conocimiento, pero no fue nada generoso con la reciprocidad. De hecho, también se llevó los cantos grabados, los publicó sin pedirle permiso a María Sabina. No creo que le diera royalties por los cantos tampoco. Bueno, de hecho, lo que sí que se sabe es que María Sabina, aparte de sufrir mucho, pues, todo lo que pasó después, que yo sé que no es lo que quería hablar hoy, pero todo el mundo que empezó a venir aquí, occidentales, los hippies, no sé si sabéis la historia, pero bueno, venían a buscar a su casa. Llegó un momento que había tantos hippies que el ejército tuvo que sacarlos del pueblo y del puente de, ¿cómo es? Puente de Fierro, ¿no? Los tuvo que sacar, los rapó y los llevó al calabozo para que se volviera a caer a su ciudad, a su país. Debe ser los 70, pero claro, hubo ahí como 10-15 años que realmente ya, aparte de que sí que recibía, pues le debía pasar mal, porque además el pueblo también estaba un poco molesto con que yo hubiese revelado el secreto. Más que eso, yo creo, con que viniera tanta gente de una manera tan desordenada en aquella época, ¿no?
Luego se tranquilizó, luego se retomó todo eso, creo que ya es otro lugar, ¿no? De hecho ahora pues sí que se quiere, como también hay el Museo de María Sabina acá, hay el Museo Mazateca en el pueblo, la Galería de Arte, como que ya sí que se quiere recibir a los que vengan, pero desde otro lugar más ordenado, ¿no? Pero entonces lo que sí quiero hablar es del legado, ¿no? Entonces, claro, a raíz de que María Sabina invita a Gordon Wasson y su mujer, poco después vuelven también, bueno, ellos eran micólogos, entonces ya se llevaron una muestra de los hongos, después vienen con otro investigador que era el director de un museo de París, y entonces este otro investigador que se apellida Helm le lleva los hongos a Albert Hoffman, que es el que había sintetizado el LSD, y Albert Hoffman sintetiza la psilocibina en el año 1958, años después de este primer ritual, ¿no? La psilocibina y la psilocina. Entonces es como la sustancia psicoactiva que tienen los hongos que produce el efecto, aunque probablemente tengan muchas más cosas los hongos que solamente esto. Y entonces, como ya se usaban en psicoterapia y en medicina psicodélica el LSD y la mescalina, se empieza también a usar la psilocibina en aquella época, ¿no? Y entonces hubo, que este es el primer fruto, además yo pensaba, ¿no? Ahora ya estamos hablando, ¿no? Que están los bisnietos, tataranietos y tataranietos de María Sabina, pues cada cosa que os voy a contar es esto, o sea, el hijo, o sea, el primer legado de María Sabina, sus primeros hijos de este legado científico son que Albert Hoffman sintetizara la psilocibina y la psilocina, ¿no? Digamos que los nietos ya serían todas las investigaciones que se hicieron entre el año 50 y el año 70, que fueron muchas. Entonces pensar que se empezó a tratar a personas con depresión, personas con ansiedad, enfermos terminales con ansiedad también, no para que no murieran, sino para tratar la ansiedad, a personas con adicciones al alcohol y otras sustancias. Entonces ahí ya hubo un montón de nietos, científicamente hablando, de María Sabina en esa época. Pero claro, justamente este es Albert Hoffman con la molécula del LSD, y esta es la manera que se hace en Occidente, ¿no? La psicoterapia con psicodélicos, que es diferente al uso ceremonial tradicional, pero tiene sus componentes similares en el sentido de, pues las veladas son oscuras, pues aquí se les pone un antifaz, ¿no? En las veladas hay la chamana o el chamán, aquí hay los terapeutas, en las veladas hay cantos, aquí se les pone música, pero en los dos casos la experiencia es internalizada y hay un objetivo de sanación emocional, psicológica, espiritual, incluso física a veces. Entonces, bueno, hay bastantes. De hecho, no sé si veis, esto es un estudio en una universidad y tienen ahí con psilocibina, tienen, porque es parte, de hecho, de la medicina la dan en un cuenco, como si fuese un ritual. Tienen entonces también las piedras hongo que justamente vienen de México, esto es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es curioso, es diferente, pero tiene un cierto aire, ¿no? de parentesco. Entonces eso ya fue el primer legado, ¿no? Y en esa época no fueron solo con psilocibina, pero se trataron más de 40.000 personas con LSD, psilocibina y mescalina, sobre todo LSD y psilocibina, tanto en Estados Unidos como en Europa, como acá en México, como en Argentina, como en muchos otros países, ¿no? Todo eso es fruto de que María Sabina tuviera la generosidad de abrir este conocimiento a Occidente, ¿no? Después, paralelamente de que todos los hippies venían a Cuautla y se les echaba, pues en Estados Unidos también por este consumo por parte de los hippies de estas sustancias de forma desordenada, de repente se empiezan a controlar, no se llegan a prohibir, pero se empieza a controlar mucho su posesión, su uso, y entonces de hecho toda la investigación también casi se detiene, no del todo, pero casi se detiene desde el 71 hasta prácticamente vamos a decir el 99, sería donde todo se detuvo, pero ahora llevamos otros 27 años desde que esto se ha retomado. Y de hecho, en esta nueva etapa, y de hecho, esto es una cosa interesante, los hongos es la sustancia menos peligrosa de todas las sustancias que existen conocidas, ¿no? El alcohol, la heroína, el crack, la anfetamina, incluso el tabaco, el cannabis, todos están mucho más arriba, y los hongos son una sustancia que no tiene ningún efecto perjudicial en la salud de uno mismo prácticamente. O sea, realmente es que sería casi anecdótico los pocos riesgos que puede tener
el uso de hongos, ¿no? Que puede ser igual si hay un accidente que alguien toma hongos y conduce, que es muy probable que alguien lo intente, pero si alguien lo hiciera, ¿no? Algo así, ¿no? Pero fijaros que esto casi llega a 80, esto no llega ni a 10, o sea, es en proporciones proporcionalmente muchísimo menos peligroso. Esto es lo que pasó con todos estos estudios que os conté de psicoterapia con psicodélicos, pero esto ha vuelto a retomarse con mucha fuerza, y justamente por toda esta nueva información de que los hongos son sustancias tan poco peligrosas. La mayoría de investigación que está haciendo en psicoterapia con psicodélicos desde los finales de los 90 está haciendo con psilocibina, que es la sustancia que viene de los hongos, que esto es gracias también a que Marina Sabina tuvo esa apertura, ¿no? Que nadie más lo tuvo en todo este tiempo, ¿no? O sea, pensar que realmente el último registro que había de ceremonias con hongos era del 1500 y algo, de los misioneros que venían acá y que habían dejado algún registro, pero es que después de que hay esos registros, que es cuando la Iglesia Católica y los países prohíben las ceremonias, estamos hablando de que hubo más de 400 años de total ausencia de información y de un secreto, o sea, que no, muy bien guardado, ¿no? Entonces, realmente me interesaría mucho saber qué es lo que le llevó, no sé si esto en algún libro sobre María Sabina pueda estar, qué es lo que le llevó a ella a abrir este conocimiento en aquel momento, ¿no? Entonces, ya volviendo al presente, para no alargarlo mucho, pero está a punto de hecho, la psilocibina, a partir de toda la investigación que se ha hecho estos últimos 25 años, los estudios que se han hecho han sido para replicar los estudios con alcohólicos, los estudios con depresión, los estudios con enfermos terminales, ansiedad para enfermos terminales. Hay muchísimas líneas de investigación que os voy a enseñar, pero pensar que realmente si esta sustancia se aprueba como medicina occidental, eso le puede beneficiar a literalmente cientos de millones de personas. Es decir, si sumamos las personas con depresión, con adicciones, que además no hay otro tratamiento eficaz, o sea, las depresiones no son eficaces, tienes que tomarlas toda la vida, para las adicciones es muy complicado dejar de conseguir que una persona con adicciones deje de ser adicta. Pues no os voy a entrar en todos los resultados de los estudios, pero los puedo comentar luego si queréis. Pero lo que sí quería comentar es que probablemente entre octubre de este año y enero del que viene ya la psilocibina se va a aprobar en Estados Unidos como una medicina, ¿no? Claro, luego me diréis, bueno, ¿qué va a pasar con lo que pasa aquí? De hecho, el otro día hablaba con una de las bisnietas de María Sabina, que decía que los rituales en México ya están protegidos por ley. Hay varios organismos internacionales que protegen la medicina tradicional, por lo cual van a ser dos cosas paralelas que van a suceder, y no porque lo hagan a nivel médico van a intentar interrumpir lo que sucede acá, porque esto ya está protegido. De hecho, me gustaría saber un poco más de esto, pero hay como una comisión, un comité que se dedica a esto, ¿no? Esto está protegido ya como un patrimonio de la humanidad, ¿no? No sé exactamente si ese es el epígrafe, pero lo podemos preguntar este fin de semana. Entonces, ya Australia hace un par de años, 3, empezó a permitir el uso de la psilocibina para el tratamiento de personas con depresión. Después también, de hecho, en varios estados de Estados Unidos han conseguido, a partir de descriminalizar los hongos, porque esto no lo he dicho, pero a raíz de que se identificaron científicamente la especie de hongos que tomaban aquí, que eran unos hongos psilocibe, claro, a partir de ahí de repente empezaron a descubrir hongos psilocibe por todo el mundo. O sea, por toda Europa, por toda América, tanto Norteamérica como Centroamérica como Latinoamérica, en Australia. De hecho, yo de donde vivo, yo de hecho entré a interesarme por todo esto porque hace 30 años, justamente también, 31 va a hacer, fuimos al monte, una zona parecida a esta, y en Bilbao, el País Vasco, y allí había los psilocibes, ya lo sabíamos, entonces los consumí y son autóctonos de mi tierra también, ¿no? Y eso me llevó a investigar todos estos temas, ¿no? Entonces en Estados Unidos hay varios estados, Denver, Colorado, Nueva Jersey, que a través de la vía de descriminalizar las sustancias, porque todavía están penalizadas en algunas zonas, en algunos países, han conseguido también permitir que se pueda hacer terapia, o sea, ceremonias occidentales, ¿no? Un texto psicoterapéutico con hongos. O sea, lo que estaba hablando de que se va a legalizar, aprobar, es la psilocibina, que es solo la parte psicoactiva del hongo, pero esto es con hongos, o sea, tanto
Oregón, como Denver, como Colorado, los hongos se está permitiendo trabajar con ellos. Y de hecho en Jamaica, bueno, en México, por supuesto, o sea, hay varios países que también tienen despenalizados los hongos y se trabaja con, bueno, en Holanda ahora no los hongos, pero sí las trufas. Entonces hay varios países también que están permitiendo trabajar con hongos, no solo con la psilocibina, ¿no? En Suiza también permiten desde hace, no sé si 8 o 7 años, trabajar para la depresión con la psilocibina. En Canadá también, en Nueva Zelanda lo han aprobado el año pasado, República Checa este año, Alemania este año, y siempre la psilocibina, ¿no? Entonces, lo que se decía que realmente puede llegar a muchísimas personas es algo que es real, porque está pasando ya. De hecho, estamos hablando de que probablemente entre 10 y 20 países ya permiten de una manera o de otra el trabajo en terapia con la psilocibina o con los hongos, pero de la que se apruebe la psilocibina en Estados Unidos puede ser los 200 países del mundo, porque al ser un fármaco ya se puede... Claro, lo que está por ver es eso, qué va a pasar con todos los usos tradicionales a partir de ese momento, pero ellos entonces aquí están anunciando ya en un congreso de la Asociación de Psiquiatría Americana este mayo pasado que ya se va a aprobar la psilocibina entre finales de 2026 y principios de 2027. Claro, realmente esto es también un legado de María Sabina, o sea, han pasado 71 años desde el momento en el que ella abrió el conocimiento a que se pudiera sintetizar para poder usarse en contextos psicoterapéuticos y médicos, a después prohibirse por todo el consumo un poco desordenado de los años 60 y 70, a después de tomarse toda esa investigación y 71 años después, pues todo esto se puede volver a retomar de forma legal y, como os digo, que va a impactar a millones de personas en los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? Que bueno, aquí se ve un poco, ¿no? Pues desde el uso más milenario incluso, ¿no? Pues la fuente natural, después la síntesis de la molécula, los estudios incluso de neuroimagen. No sé si conocéis, esto es muy divertido, muy interesante. Este es un cerebro en reposo, este es un cerebro bajo el efecto de la psilocibina o de los hongos. Entonces es como que cada área cerebral tiene mucha más actividad, pero es que las áreas cerebrales que normalmente no se comunican entre ellas, se comunican entre ellas. Entonces, pues el área de la memoria con el área, pues, por ejemplo, el área auditiva con la visual, el área de memoria con el área de la emoción, también en el área de emoción hay mucha más actividad, y eso explicaría pues todo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, todo, ¿no? Pero que sintamos más emociones, con más intensidad, con más profundidad, que tengamos un recuerdo y sintamos la emoción que sentimos en aquel momento, que veamos algo, que escuchamos música y hay gente, ¿sabéis?, que ve colores, ¿no? O que vemos los colores con más intensidad. Entonces todo esto se ha estudiado y es muy interesante, aunque es algo que ya sucedía, aunque no se hubiera estudiado, ¿no? Pero, entonces, y ya para acabar simplemente, a ver, personalmente, me estoy yendo para atrás, a ver, un segundo. Entonces, bueno, esta es una de las universidades donde se han hecho todos estos estudios, la Universidad Johns Hopkins, pensar que es una de las 10 universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Esto ha acabado investigándose, ¿no? Gracias, como decíamos, al legado de María Sabina, esto desde el 99, o sea, 44 años después de que ella revelara el secreto y el conocimiento lo compartiera, pues se van a hacer estudios en esta universidad, que es la Facultad de Medicina de la Johns Hopkins, ¿no? Y se llevan 27 años haciendo estudios, empezaron siendo 4 personas, ahora son 50, que están investigando todo el potencial, no solo de la psilocibina, sino de otras sustancias. Ya están empezando a hacer estudios con los hongos, propiamente dicho, o sea, no solo con la psilocibina, también con los hongos, ¿no? Y este es el primer artículo que me publicaron, y este sí que os quería comentar un par de cosas porque es muy interesante, también para que veáis su aportación, ¿no? Les dio una dosis alta de psilocibina a 24 personas, en ese contexto que os he enseñado, ¿no? Y entonces luego les preguntaban qué había pasado y les pasaban varios cuestionarios, ¿no? Y entonces les preguntaban cómo de significativa ha sido a nivel personal esta experiencia para ti. Y el 60% decían que había sido entre las 5 experiencias más significativas de su vida o la más significativa. O sea, es decir, para la gente es comparable a la experiencia de tener un hijo, de casarse, de que fallezca un familiar cercano, de conseguir el puesto de trabajo de su vida. O sea, pensad en las vuestras, ¿no? Que seguramente igual hay una psicodélica entre ellas con hongos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también porque realmente
gracias a esta apertura y a este compartir este conocimiento, pues se ha conseguido que esto fue un estudio preliminar, pero esto se ha replicado y replicado y replicado. Miles y cientos y miles de personas han conseguido tener experiencias significativas, muy significativas para su vida, gracias a que este legado ha permitido que todo esto se vaya expandiendo cada vez más, ¿no? De hecho, les preguntaban cómo de significativa espiritualmente, y el 60% decían que había sido la experiencia más significativa de su vida a nivel espiritual, o entre las 5 más significativas a nivel espiritual. Y además les preguntaban, bueno, ha sido significativa, pero aparte de eso, ¿tú cómo te sientes? Y el 60% más decían que que su satisfacción vital y calidad de vida había mejorado bastante o mucho, ¿no? Entonces realmente produce experiencias significativas a nivel personal, a nivel espiritual, y además hace que la gente se sienta mejor, ¿no? Entonces por esto luego se explica que haya servido para tratar, este es el estudio que os decía de una imagen, que lo que os va a pasar esta noche tiene que ver con esto. Todo se va a conectar con todo durante unas horas y eso es muy terapéutico también, ¿no? Aparte que genera neuroplasticidad, permite que el cerebro también como que es como ir al gimnasio para el cerebro, o sea que, ¿no? Es como que uno hace pesas y se ejercita, con lo cual su cerebro sale más flexible, más fortalecido, aparte de todos estos beneficios, ¿no? De la experiencia subjetiva, que si es muy significativa, pues puede producir también este aumento del bienestar personal, de la calidad de vida, ¿no? Y estos son todos los tipos de problemas psicológicos y emocionales que se están tratando, ¿no? Depresión, ansiedad existencial, enfermos terminales. Los enfermos terminales tienen miedo a la muerte, falta de sentido de la vida, se deprimen. Claro, si tienen ese tipo de experiencias, de repente se sienten más alegres, más motivados. Si tienen una experiencia significativa a nivel personal y espiritual, se pueden sentir también como más conectados con la vida, el tiempo que les queda, pueden volver a sentir que su vida tiene sentido o que su muerte tiene sentido. Sobre todo si es una experiencia espiritual, pueden incluso sentir que quizás hay algo más después de la muerte, y aunque no lo haya, pues sienten que pueden vivir mejor lo que les queda de vida, ¿no? Entonces, como decía, también con adicciones a la nicotina, al alcohol, ahora están haciendo estudios con también cocaína, con adicción a las máquinas tragaperras, al juego, a estudios con trastorno obsesivo compulsivo. Estos son estudios que ya están finalizados con resultados positivos, ¿no? Menos el de la cocaína. Pero también estudios con trastorno de estrés postraumático, con Parkinson, con anorexia. Entonces, os digo que realmente, teniendo en cuenta que los tratamientos, sobre todo médicos, con medicinas, no son eficaces, y los de psicoterapia son mucho menos, claro, porque esto es dar la medicina combinado con un proceso psicoterapéutico, igual que aquí se hace una ceremonia para acompañar la experiencia, ¿no? Con una pequeña preparación, con una pequeña integración. Aquí sería como todavía esto realmente darle mucho más peso. Y entonces realmente estamos hablando, como os decía, de que cuando esto se empieza a expandir, acabará habiendo clínicas de psicoterapia, sería con psicodélicos, ¿no? Igual que la gente puede venir acá y otros lugares a tener la experiencia en este contexto, pues acabará habiendo clínicas, pues en Ciudad de México, en Monterrey, en Cancún, que de hecho ya las hay, pero con ibogaína. Pues por todas partes habrá clínicas donde uno pueda ir. Hay gente que dice, bueno, pues que vayan a Huautla, ¿no? Y se en plan, bueno, ya, pero una persona con depresión que está en Ciudad de México, que no puede ni salir de casa, mejor que la tenga cerca, ¿no? O alguien que no se sienta cómodo viviendo en un entorno tan ajeno a su cultura, pues está bien que también tenga esa opción, ¿no? O sea, quiero decir, no es que tenga que dejar de existir esto, todo lo contrario. Probablemente esto cada vez va a tener más peso, y incluso puede que haya, ¿no? Pues yo di la charla esta en el Instituto Nacional de Psiquiatría hace 10 días, hablé de María Sabina, que por supuesto ya la conocen, pues quizás ahora quieran ellos también desde el gobierno de México, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, hacer investigaciones sobre ese tipo de contextos, colaborar, ¿no? Hacer como estudios interdisciplinares, pero no con la idea otra vez de llevarse el conocimiento y no corresponder, sino realmente con la idea de aprender ellos mismos y aportar a este entorno, porque realmente cada vez vemos y se ve más claro que todo este legado viene de donde viene. O sea, si no llega a ser por eso, podría haber acabado pasando igual, pero igual hubiese pasado 10 años, 15 años, igual se habrían prohibido las sustancias porque los hippies hubiesen tomado solo el LSD y nunca nadie hubiese revelado el secreto, hubieran pasado 50 años. Entonces, claro, realmente
la historia es como es porque realmente hubo este momento histórico, ¿no? Que de hecho leía en una obituario que era el de Álvaro Estrada, ¿no? Que un periodista mexicano decía que para él era uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, literalmente, o sea, ¿no? Pero pensar todo lo que estudió, o sea, a nivel cultural, todo lo que influyó, ¿no? En la música, toda la gente que pasó por aquí, en la cultura, ¿no? La música está clarísimo, ¿no? Pero incluso en la pintura, en el arte, en la literatura, ¿no? Hablábamos de Octavio Paz el otro día, ¿no? Pues muchos escritores también, ¿no? Pero a nivel científico, a nivel de psicoterapia, a nivel de medicina, ¿no? Realmente Occidente, que tiene recursos tan limitados, ¿no? De tratamiento, por eso tantas personas buscan tratamientos alternativos de todo tipo, desde el yoga a la meditación, que también son cosas que vienen, ¿no? Pues el yoga a la meditación vienen de la India, pues igual que el yoga a la meditación vienen de la India, pues todo el conocimiento sobre estos hongos y estas sustancias vienen de aquí. Esto es así, y de hecho es interesante que de la misma manera que igual en la ayahuasca sí que hay varios focos, ¿no? Donde se ha mantenido la tradición de hongos, hay muy pocos lugares donde se conozca que se ha mantenido la tradición, y el principal es toda la sierra mazateca, ¿no? Igual que del peyote solo hay conocimiento del distrito de Wirikuta y toda esta zona, que es donde se ha conservado, ¿no? Entonces realmente no es que sea algo que digas, bueno, no, es que había muchos focos, no, es que era aquí donde se conservó y donde y realmente yo creo que todavía está muy conservado por toda la Sierra Mazateca este conocimiento, y que todavía no se ha perdido, y esto es muy importante, sobre todo para seguir estudiándolo, seguir conservándolo y darle ese espacio, ¿no? Entonces aquí para cerrar, pues de nuevo he puesto la imagen, ¿no? de cómo María Elena abordó Guasón los hongos ya hace 71 años, pero ahora que han pasado 71 años, yo creo que es el momento ya, si es que no está pasando, que probablemente está pasando, pero creo que tendría que pasar más, de que Occidente, ¿no? Representado por Guaso, a María Sabina, en el sentido de la cultura mazateca y los que están cuidando todo esto, pues aquí, ¿no? En la empresa María Sabina, el Museo María Sabina, en Huautla y en todo el territorio, pues que haya esta reciprocidad. Pero es que además este es un grupo de investigación que crearon unos estándares éticos sobre el uso de psicodélicos, ¿no? También yo creo que esto fue previniendo de que ahora ya se va a aprobar la psilocibina como fármaco, y entonces crearon este grupo de trabajo sobre ética, que son investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Oxford, pero probablemente de más universidades. Es un grupo de trabajo, es decir, esto se quiere elaborar y actualizar, y pensar que de los 10 puntos en los que resumen este decálogo del 2024, el primero que ponen es justamente ¿no? Reconocimiento de las comunidades con su uso histórico de psicodélicos, ¿no? Como digo, reconocimiento quiere decir respeto, quieren decir respeto, pero quieren decir también reconocer en el sentido de reciprocidad, o sea, no solo de reconocer en el sentido de no porque lo hagamos nosotros no lo pueden hacer ellos, que sería un poco esta idea de las patentes que tienen las farmacéuticas, pero que de hecho la psilocibina no está fuera de patente, o sea que esto no puede pasar realmente. Además es lo que me reconfirmó la bisnieta María Sabina el otro día, que es que no, que ya está protegido por ley a nivel nacional e internacional todo lo que tenga que ver con la cultura mazateca y el uso de hongos, ¿no? Entonces, pero incluso a nivel de, digamos, el lugar más científico, más occidental, ya se está poniendo sobre la mesa en primer lugar este reconocimiento. Y no solo eso, luego hay un punto que dice reconocimiento de la legitimidad de las diversas motivaciones para emplear psicodélicos, es decir, que no la única motivación tiene que ser la actuación en el sentido de integridad como occidente del psicólogo o del médico, sino si alguien quiere hacer una ceremonia con un interés más espiritual, con un interés más comunitario, todas estas motivaciones son igual de válidas que tomar psicodélicos de otra manera, ¿no? Entonces también lo han reconocido, lo han puesto en este decálogo. Y que tenga que ver también con el tema de... bueno, luego está el tema de la accesibilidad también, ¿no? Que también tiene que ver con realmente
hacer que esto sea accesible a cualquier persona, ¿no? Eso implica que personas que no puedan acceder a esos lugares que para los que viven en Ciudad de México son más accesibles, pues puedan seguir viviendo estos. Incluso hay otro punto que no me había fijado que dice valor de emplear cosmovisiones y enfoques diversos en el estudio de los psicodélicos. Que es un poco lo que hablábamos contigo, Ulises, ¿no? Pues la cosmovisión occidental, científica, médica no es la única. O sea, de hecho se podrían nutrir mutuamente, ¿no? El enfoque occidental, médico de la psicoterapia psicodélica, más científico, con el contexto más ceremonial, ritual, ya sea con los hongos aquí en Huautla, o con el peyote en el sector de Huelicuta, o con la iboga en Gabón, o con otras sustancias en otros lugares, ¿no? Que han respetado, o con la ayahuasca en todo, bueno, pues en Perú, en Colombia, ¿no? Pues todo este hibridaje y este compartir conocimientos creo que va a ser parte del futuro de todo este campo también, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente seguir agradeciendo a María Sabina de toda su descendencia, todo este legado, que me alegro de ver que se sigue conservando. Y esto es un poco lo que os quería contar hoy, y bueno, pues también como un agradecimiento y un homenaje a María Sabina y a todos los descendientes. Muchas gracias por escucharme, y cualquier pregunta que queráis como platicar, un poco de debate. Ulises, ¿tienes alguna pregunta? ¿Los demás? Sí, precisamente lo que comentaba, yo sí considero este contexto importante, importante desde su esencia, desde como un origen. Y yo siento que si vamos a llegar a eso, de la legalización, que es lo que muchos grupos, muchas personas piden, o quisiéramos algunas sociedades, vaya de la mano Sí. con ellos, ¿no? Sí. Totalmente el reconocimiento a los pueblos originarios por abrirnos las puertas, por compartirnos el conocimiento y nosotros aportar nuestro granito de arena, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Me decía Andrés, dice, tú eres el micelio, porque la primera vez que vine, Sí. a todo el mundo con quien tengo alguna charla algún día, les platico la experiencia, les platico lo que encuentras o lo que puedes encontrar aquí. Y eso ha hecho que mucha gente también pues, pierda el temor, pierda el miedo con cierta información y experiencias de otras personas que se atreven a venir y a vivir una experiencia que siempre he considerado totalmente humana, ¿no? Y que todo ser humano podría vivir. Pues, y esto no lo he dicho, pero claro, el estudio científico o la psicoterapia con psicodélicos tiene 80 años. Pero es que este conocimiento es milenario. Es decir, y se ha ido transmitiendo de forma oral, tradicional, de generación a generación a generación, y se sigue transmitiendo, ¿no? Aquí estamos prueba viviente de ello, ¿no? Que vamos a tener hoy la oportunidad de verlo, ¿no? En persona, que esto se sigue transmitiendo, ¿no? Y las pláticas que tuvimos estos días ya me han demostrado que se sigue transmitiendo generación tras generación, y esto lleva cientos, miles de años sucediendo. La psicoterapia está en la infancia comparado con todo este conocimiento que hay acá, ¿no? Ayer Dani nos compartió también un poquito de su conocimiento y dio un punto importante que también cuando lo escuché dije sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De ir al origen de las medicinas, sí siempre creo que ha tenido una carga simbólica también fundamental para